Mm. Ver, ¿me escuchas? Hola, ver. Ahora tengo otro fondo. Espérame un toque. Todavía... En el fondo al que te mandé por el iMessage. Lo que pasa es que cuando vas al backstage se activa automático el que ha puesto Emanuel, pero en cada salón tenemos que poner nuestro fondo. ¿Me escuchas? Pero voy a intentar cambiarlo, ¿ya? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien, Tao? Sí, 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 muy bien. Elegir fondo virtual, fondo pantalla verde. Ay, ¿cómo hago más? ¿No? ¿No? Pedir imagen, descarga. No, no ha bajado. ¿Ves que no baja? Cuando la bajo el iMessage, ¿a dónde baja? A ver, pásamela por WhatsApp, porfa. Ah, Que no sé dónde está. déjame ver cómo, espérame, dame un segundo. AirDrop, AirDrop, que la voy a mandar a mi propia computadora. ¿La ves en el iMessage? No. Sí, pero no la puedo bajar. O sea, la he abierto como a vista previa. Déjame ver si la puedo copiar desde acá Digo, guardar. al WhatsApp, espérame. No, ya, en descargas, ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Sí, sí, pues Listo. justo la había cargado, ya. Igual ya te la mandé por si acaso. Ya, creo que. Cámara. Ya. ¿Me ves? No, ya, espérate. Entonces tengo esto acá que es. Ay, ¿cómo ponía? ¿Qué ponía? Yo fondo virtual, más, medir imagen. Dices que no sale por la red flag. Mucha modificación, WhatsApp. Ahí está. No, ¿ves? Oh, añadir imagen. Yo Ah, creo no que la está entrando veo. gente. Ah, me la has pasado en PDF, la bajo en PDF. Ah, Ojo que está entrando gente. ya. Sale en sala de espera, todavía no los hagas ingresar. Ajá. Ya, pucha madre, debería. A ver, una vez más, ¿ya? Elegir fondo virtual, más, añadir imagen. Listo. Estoy, ¿no? No. Sí, Espérate. Entonces, ahora desde el iPad por cable. Ya, ¿ves mi iPad? Sí, ¿no? sí, Ya. ¿Ves? sí. ¿Y por qué no me veo? ¿Te parece que hay cuatro personas? Yo creo que ya, hazlos ingresar, por favor. Ujú. Listo, entrando. Muy buenas noches a todos, a todas.
buenas tardes aquí en Perú y Colombia, buenas noches en Chile, buenas tardes también en México. Muchas gracias por su participación. Permítame, por favor, presentarles a Bernardo Alaiza, quien, además de ser un Upper Professional Learning Specialist, tiene más de 15 años de experiencia gestionando procesos de innovación en las instituciones educativas. Y él precisamente nos va a hablar de este tema, de innovar en el sector educativo. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso o con una manito levantada a Bernardo Alaiza. Gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos desde Perú. Gracias, Gustavo, por la presentación. Bueno, el tema que nos compete hoy es cómo planificar la innovación en el sector educativo. De hecho, es un tema, creo que apasionante para muchos de nosotros que estamos involucrados en instituciones educativas. Y quizás una pregunta que cae de Maduro es, ¿se puede planificar la innovación? Y de hecho, muchos teóricos al respecto nos comentan de que hay formas de planificar la innovación. Y hay formas de planificar la innovación no de manera quizás causal o causa-efecto, sino más bien teniendo en cuenta ciertos aspectos, que son los que vamos ahora a abordar justamente a lo largo de esta presentación. Y quizá para muchos de nosotros no es una novedad, pues que la tecnología como tal ha cambiado dramáticamente la forma como vivimos, la forma como nos desempeñamos, la forma como justamente establecemos relaciones y también la forma como funciona el mundo y cómo funciona la educación como tal, ¿no? La tecnología ha marcado un hito finalmente en las formas, cómo se está configurando justamente la educación y distintos tipos de industrias, ¿no? Y yo les cuento que esto no es algo nuevo, de hecho, la profesora Carlota Pérez, que es experta en temas de innovación en organizaciones, nos pone sobre la mesa, de hecho parte de sus estudios doctorales están orientados en diversos cambios paradigmáticos que van ocurriendo en ciclos, y que estos ciclos van marcando la forma como, cómo la sociedad se organiza y cómo las organizaciones nos vamos organizando, ¿no? Y esto desde el 1700, que se genera la revolución industrial, la generación del vapor y ferrocarriles, el emergimiento del acero y la electricidad, la ingeniería pesada, el petróleo y este último boom que tiene que ver con la informática y las telecomunicaciones. Pero todos estos cambios finalmente se produjeron por cambios tecnológicos, por introducción de tecnologías dentro de ambientes, dentro de contextos, y que generaron cambios mucho más allá eh, de cambios solamente técnicos, sino también cambios sociales como tal, ¿no? Con la revolución industrial se forma una nueva forma de organización de la sociedad y, por ejemplo, actualmente con la revolución de las informática y telecomunicaciones, con el invento del microprocesador, se conoce y se gesta todo esto que se conoce como la tecnología móvil y después la forma de poder compartir data a través de la tecnología, ¿no? Estamos en una era actualmente que supera la era de las telecomunicaciones, como diría el profesor Manuel Castells, sino más bien estamos en una era de tecnologías que están emergiendo y cambiando dramáticamente la forma como vivimos. Muchos autores nos comentan que estamos en una revolución 4.0 o 5.0, donde las tecnologías, y que muchas de estas son tecnologías con las cuales lidiamos, cambian la forma de desarrollar, ¿no? La movilidad, por ejemplo, en el sector educativo, no podemos concebir que toda la data, si es que no esté en la nube, el tema de la inteligencia artificial, el emergimiento justamente de todos estos procesadores de inteligencia artificial eh, que nos ayudan como herramientas también en distintos ámbitos, tanto laborales como a nivel educativo, temas de seguridad, temas del aprendizaje en la tecnología, realidad aumentada como tal, son cambios de tecnologías que ya existían, pero que finalmente se han configurado en cambios sustanciales y podríamos decir cambios estructurales dentro del escenario actual. Y esto
va sucediendo, como dice la profesora Carlota Pérez, por ciclos, ¿no? No sé si alguno de ustedes recuerda, bueno, tenían un disco de vinil, por ejemplo, hace, si somos de la generación de los 80 o 70, como es mi caso de los 80, hemos visto justamente que nuestros padres eh, o allegados a nosotros utilizaban discos de vinil. Luego se generó un cambio a través de un dispositivo, particularmente que podía albergar mayor cantidad de data, particularmente también portable, y este cambio finalmente generó una forma de cambio en la forma de consumir, y luego ya el emergimiento tal se transforma a un uso digital multiplataforma, multitecnología, lo cual justamente revoluciona la forma de consumo, por ejemplo, de la música como tal actualmente, ¿no? Que es un cambio en el cual estamos nosotros justamente inmersos, ¿no? Pero entonces, ¿qué cosa es la innovación en ese sentido, ¿no? Y entonces, una tecnología que ya existe, por ejemplo, y que se inserta en un espacio, puede configurarse en innovación. Vamos a hacernos algunas preguntas, ¿no? Gracias, David. Justo nos comenta los vinil y los cassettes. Y vamos viendo cómo justamente el vinil, el cassette, el CD y todos estos cambios que son finalmente de tecnologías que tienen un uso, van generando un cambio en nuestras vidas, ¿no? Pero vamos a definir algunos conceptos para después entrar en algunas cuestiones un poco más prácticas. Pero justamente el manual de Oslo, que es finalmente la definición más extendida en cuanto a la innovación, nos comenta pues que la innovación es cuando un nuevo producto, proceso, servicio, significantemente mejorado, ingresa a un determinado escenario. Entonces podemos hablar de un producto, ¿no? A nivel de, por ejemplo, de una organización, una tecnología como tal que se inserta en un determinado escenario. Pero además, cuando se insertan tecnologías dentro de un escenario, también podemos estar hablando de nuevos procesos como tal. Nuevos procesos en cuanto a la gestión, en cuanto al uso, en cuanto a las formas también de poder utilizarlas dentro de determinados escenarios. Y esto implica también cambios a nivel organizacional. Entonces, la innovación, cuando se genera una adopción de un nuevo producto o servicio, cambian los procesos, pero también se generan nuevos métodos organizativos. Y un punto que no es menos importante dentro de la innovación y que tiene que ver con la forma como se adopta o cómo se comercializa, cambian las formas de comercialización en general, ¿no? Las formas de cómo vamos adoptando finalmente los distintos productos. Eh, ¿Por qué les comento esto? Justamente, porque en el campo de la educación particularmente, la innovación tiene muchos componentes como tal, ¿no? Y tomando los textos del profesor Wisorek, Smith, de Utrecht University, estudiosos de temas de innovación en educación, podemos conferir 4 elementos de la innovación que creo que son interesantes poder discutir. El primero es que la innovación se puede generar en un determinado escenario, o sea, es decir, que es endógeno. ¿En nuestras organizaciones podemos fomentar la innovación? La respuesta es sí, podemos fomentar la innovación, ¿no? Porque este endogenismo, es decir, no solamente requerimos adoptar algo desde afuera, sino dentro de los métodos internos podemos generar la innovación. Así que por definición, esta línea de innovación coevolutiva, donde tiene mucho en cuenta a la persona, es endógena. Pero por otro lado, es muy interactiva, es decir, requiere muchos actores para poder configurar estos procesos de innovación. No podemos hablar de innovación si es que no pensamos en el usuario. En una institución educativa, no solamente se requiere pues que los directivos adopten una tecnología o un nuevo método, sino también que los distintos actores dentro del escenario educativo, los docentes, los coordinadores y sobre todo los estudiantes, ¿no? Si no hay esta interacción en la generación de conocimiento y en el proceso de adopción, lamentablemente no podemos estar hablando de innovación, quizás una bonita novedad que se insertó dentro de una institución en un escenario. Cuando suceden estos procesos endógenos e interactivos, lo que termina ocurriendo es que podemos hablar de una acumulación de conocimiento. Y esta acumulación de conocimientos es un proceso.
Y es un proceso que permite mejoras justamente en el uso y en el rendimiento. Y pensemos nosotros en la adopción de cualquier dispositivo, un teléfono inteligente, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ha sido nuestro proceso de acumulación de conocimiento para poder utilizarlo y para poder generar mejores usos, ¿no? O un programa de desarrollo profesional en el uso de tecnología. Entonces, cuando algo nuevo se inserta, que es endógeno, interactivo, genera esta acumulación de conocimiento. Y hay un tercer punto que es poco discutido, pero muy en el campo quizás relacional o en el campo convencional, pero muy discutido en el campo académico, que tiene que ver con la incertidumbre. Oye, entonces si yo genero estos procesos nuevos dentro de mi institución, si involucro actores, acumulo conocimientos, ¿siempre va a ser exitoso? Y acá hay un tema que quizás puede sonar desalentador, pero dentro de la teoría de innovación nos comentan que estos procesos están cargados de incertidumbre. ¿Y qué quiere decir la incertidumbre? Que posiblemente sea dificultoso los procesos para poder llegar a ciertas metas. Pero, y aquí viene quizás el punto de inflexión que suma a la teoría, cuando se generan estos procesos acumulativos, cuando hay interacción de actores, incluso cuando se pueden generar estos procesos endógenos y se trabajan con distintos tipos de actores, la incertidumbre se puede mitigar, es decir, se puede disminuir como tal. Tengan en cuenta que estos puntos de la innovación, sobre todo la incertidumbre, se discute poco en los campos académicos particularmente, pero son claves finalmente dentro de los procesos de fomento de innovación para tener en cuenta y para poder lidiar con estos. Entonces, justamente esta sesión tiene que ver con planificación. Podemos planificar en escenarios de incertidumbre. Para poder planificar en escenarios de incertidumbre se necesitan estrategias complejas, estrategias de muchos actores, estrategias que se involucren distintos, eh, por ejemplo, en una institución educativa, distintas divisiones de la institución como tal. Entonces, ¿cómo se adopta una innovación? ¿Y por qué adoptamos una innovación? En el sector educativo se aplica al sector educativo como cualquier tipo de sector, ¿no? Y de hecho, a mí me gusta mucho la definición que genera el profesor Ruth Smith en un texto que se llama el Innovation in the 21st Century, que nos habla de tres factores para poder tener en cuenta la adopción de un producto, servicio, proceso dentro de un escenario, que tiene que ver con tres aspectos que mnemotécnicamente los llama como hardware, como software y como org. No necesariamente se tiene que interpretar literal, sino más bien son componentes que favorecen la adopción. Es decir, para que una organización pueda adoptar, por ejemplo, una innovación, se puede configurar un nuevo producto o una nueva técnica que se inserta dentro de un escenario. Pero para que esto funcione, necesitamos pensar en el usuario. El usuario tiene que gestar nuevos conocimientos para que esto pueda finalmente funcionar. Pero nada de esto, ni el conocimiento, ni el nuevo producto, realmente funcionarían dentro de una organización si es que las instituciones como tal o las formas de organización no cambian. Y esto nos lleva, este tercer punto en este texto nos lleva a la reflexión. Porque muchas veces adoptamos nueva tecnología y seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Y esto nos insta mucho a la reflexión de cómo justamente podemos configurar también los cambios dentro de la organización cuando se generan estos procesos de planificación de la innovación. Ahora bien, estos cambios son casuísticos, no son cambios pues que se producen vamos a decir, con un manual o con una regla. Pueden haber ciertos lineamientos que vamos ahora a repasar, pero básicamente estamos hablando de cambios de acuerdo a la naturaleza, es decir, este endogenismo que conversamos justamente hace unos minutos atrás, estos cambios se van gestando de acuerdo a la naturaleza de la institución, de acuerdo a la red en la cual la institución pertenece, de acuerdo a los actores, de acuerdo a objetivos propios, y esto requiere justamente una participación bastante interactiva. De hecho, en este texto
me llamó mucho la atención un caso que desarrollan sobre justamente los cambios que se pudieron generar, en este caso en Apple, en algún momento de su historia, con este personaje bastante conocido por muchos de nosotros, como es Steve Jobs, que es el cofundador de Apple como tal, ¿no? Y un tema que pone sobre la mesa, sobre, que discute justamente el profesor Ruth Smith, en el caso de la participación de actores relevantes, es decir, los líderes, los directores, es que muchas veces los determinantes de una innovación terminan siendo las personas, o son las personas. Y la capacidad para poder identificar actores y cambios y poder guiar a la organización hacia estos mismos cambios, indistintamente de la tecnología que se pueda adoptar como tal. Es muy importante el factor humano, y de hecho Apple como tal, dentro de la concepción de la era actual de cambios tecnológicos que estamos viviendo, pone sobre la mesa una reflexión muy interesante. Estamos en una era de las personas, donde o nos dejamos básicamente guiar por las tecnologías o somos las personas quienes podemos establecer ciertos parámetros para justamente poder adoptar las innovaciones de acuerdo a nuestras necesidades y objetivos que en el campo educativo tienen que ver con nuestros objetivos de justamente poder generar ciudadanos que puedan responder hacia las demandas actuales, hacia un mundo altamente cambiante. Y de hecho, parte del texto que me llamó mucho la atención, siguiendo esta lógica de por qué, por ejemplo, la introducción de un producto, en este caso como el, el iPod, tuvo éxito a nivel de poder constituirse en un icono cultural, fueron estos tres aspectos, ¿no? Uno, se generó un producto pues espectacular que pudo calzar básicamente con el tiempo y momento en el cual nos encontrábamos, básicamente en un cambio justamente desde la música, en este caso de un producto como un CD a un elemento digital. El cambio que se catalizó con esta tecnología fue poder recoger todos estos aspectos y plasmarlos en un dispositivo que podía albergar más de 1000 canciones en el bolsillo, por ejemplo. Pero por otro lado, se generó un cambio de hábito en cuanto al usuario, ¿no? Ya no era más el escuchar música de manera compartida, sino se personalizó la forma de escuchar música de acuerdo a los usuarios y incluso se volvió en un elemento portable, que ya venía décadas atrás teniendo justamente dispositivos portables, pero en este caso portables con alta duración, con mucha capacidad de poder albergar cantidad de bytes que se transformaban en música, lo cual favorecía justamente la adopción. Pero nuevamente yendo al tema del hardware y al tema que nos compete a nivel educativo también, hubo un aspecto clave justamente en todo este cambio, que fue el poder convencer a las personas indicadas dentro de un escenario interactoral de que este cambio finalmente podía tener un sentido, ¿no? Y de hecho, mucho se escuchó en los años 2000, es cuando comenzó esta revolución de la música digital, que las disqueras, por ejemplo, comenzaron a generar una serie de temas legales contra la reproducción de la música digital, ¿no? Y se sonaron muchos casos al respecto. Parte del trabajo justamente de toda esta red organizacional fue convencer a estos actores de no perseguir estos objetivos de coactar, sino más bien ver cómo generar un cambio organizacional en cuanto al uso y consumo, en este caso de la música, ¿no? Lo cual ha perdurado hasta ahora y no sabemos qué va a pasar de acá a algunos años más, ¿no? Habrán otros cambios y habrán otros influenciadores, líderes que justamente permitirán que estos cambios tengan un sentido como tal. Y en esta línea, para que la adopción pueda generarse, es decir, la adopción
podríamos definirlo como el proceso de convencimiento por el cual alguien toma la decisión de adoptar algo. Estamos hablando, justamente el profesor Everett Rogers, en un bestseller sobre la difusión de innovaciones, conceptúa el proceso de adopción como un microproceso. Es decir, la forma como yo adopto, de acuerdo al rol que tenga, va a ser diferente al de otro individuo que quizás incluso puede tener la misma formación o estar en la misma institución, pero que tiene otros intereses, que se guía por otros tipos de aspectos. Por más que nosotros podamos, desde esta lógica más difusivista, generar una narrativa o una política de cambio, es decir, difundir la adopción de una innovación, cada actor la va a recepcionar de manera diferente. Y por eso es importante entender los microprocesos que suceden dentro del escenario de innovación. Y de hecho, y en ese sentido, el profesor Rogers se pregunta, oye, ¿qué cosa es lo que se adopta? ¿Adoptas la tecnología? Hemos visto que no necesariamente, ¿no? Adoptas la idea, adoptas el contenido, adoptas la información, adoptas una práctica, una actitud. De hecho, este libro nuevamente pone sobre la mesa que el proceso de adopción tiene que ver con un ecosistema, finalmente. Pero lo adoptamos de acuerdo a roles y prácticas diferentes. Nuevamente, viendo al ejemplo del teléfono, los usos quizás tenemos en cuanto a un teléfono inteligente, usos similares, pero nuestra adopción se personaliza de acuerdo al uso, ¿no? En el campo del marketing podríamos estar conceptuando esto como el buyer persona, de acuerdo a distintos tipos de motivaciones, objetivos y roles dentro de la organización como tal. Entonces, esta línea justamente nos habla de una serie de aspectos que no voy a profundizar sobre ellos, pero que me gustaría básicamente dejárselos como un esquema, ¿no? En los cuales para poder adoptar son muchos factores. Perfiles, por un lado, podemos estar hablando del buyer persona, los canales por los cuales llega la información, ¿no? Acá estamos hablando de los perfiles, los canales por los cuales llega la información, en este caso los influencers, las personas que influencian el cambio, los atributos de la innovación, si es que no es una innovación finalmente que se adopte o que se adapte a mi persona, potencialmente no va a ser algo factible, pero acá vienen otros temas que tienen que ver con tipos de decisiones, ¿no? Es decir, puede ser una decisión institucional. Vamos un poco a poner algunos ejemplos, ¿no? ¿Por qué se utiliza una plataforma Zoom o Microsoft en una organización? Hay una decisión finalmente colectiva de adopción, en la cual termina permeando en el usuario como tal, ¿no? Entonces, entender los tipos de decisiones también nos ayudan a poder planificar los procesos de innovación. Y finalmente, cómo está configurado el sistema, en qué etapa estamos, ¿no? Y esto es un tema que hemos justamente conversado al inicio. Estamos en una etapa paradigmática de cambios, donde el sistema tiene una orientación particular, ¿no? Y de hecho, y me tocó hacer un estudio justamente sobre distintos tipos de procesos sobre adopción de tecnologías que no resultaron tan bien realmente, ¿no? Y hay mucha literatura al respecto de procesos de transferencia de tecnologías o de adopción de innovaciones, los cuales han resultado fallidos, y uno de ellos es, no sé si en sus países, entiendo, en varios países de Sudamérica, por un programa del BID hace 10 años atrás, se adopta este sistema de One Laptop per Child, con un sistema móvil orientado a la educación, y que ese sistema móvil finalmente iba a permitir mejorar los esquemas educativos. No tengo datos si es que en México también ocurrió la difusión de esta tecnología. Si lo pueden colocar en el chat me ayudaría mucho, pero en toda Latinoamérica fue un programa justamente desde los ministerios de educación. Lo interesante un poco de cómo se fue gestando este programa nacional de adopción de tecnología es que al final se constituyó en un fracaso, básicamente, ¿no? Y fue un fracaso por varios factores, si es que lo podemos conceptuar desde el hardware, desde el software y desde el hardware.
particularmente, ¿no? Fue un fracaso porque fue una tecnología que terminó siendo obsoleta como tal, pero por otro lado, no se generaron los procesos de desarrollo profesional en los actores, el tema de la infraestructura en las zonas donde se difundía este producto realmente era prácticamente inexistente, pero había una serie de factores culturales que nunca se tomaron en cuenta en este proceso de adopción. Y factores culturales como, por ejemplo, que si bien es cierto, esta tecnología estaba destinada para los estudiantes, finalmente los docentes iban a ser los facilitadores del proceso. Entonces, la tecnología desde la parte ergonómica incluso no tenía las dimensiones correctas, pero además, en cuanto al uso y responsabilidad en el uso, nunca se generó ningún modelo de gestión para poder adoptar la innovación. Entonces, muchos docentes preferían guardarlas que utilizarlas, no solamente porque no se habían capacitado, sino porque podían recibir una sanción si es que algo pasaba con los dispositivos. Entonces, el programa terminó siendo realmente un fracaso. Muchísimas gracias, Ulises, ¿no? En México el programa se llamó micompu.mx.méxico, ¿no? De hecho, en The Economist salió un texto muy interesante que justamente grafica un poco lo que le estoy comentando. Es casi como si creyéramos que simplemente dejando caer la tecnología con un paracaídas en un aula, todo el mundo la cogerá, la comprenderá, la utilizará, la personalizará y todo prosperará, ¿no? Lo cual no termina siendo así. Finalmente se necesita generar todo un proceso como tal para poder adoptar justamente las tecnologías, ¿no? Y de hecho, un actor clave, y esto desde el campo organizacional de la innovación, termina siendo las personas que facilitan los procesos de comunicación. De hecho, el profesor Serfas y Hack el profesor Serfas es el director del Monitor of Innovation de la Unión Europea, nos dice la clave del éxito para poder entender cómo adaptar la innovación dentro de escenarios, cualquier tipo de escenario que se adapta plenamente a la educación, es el escuchar. De hecho, podemos informar, motivar, desafiar, guiar, pero la escucha es clave para generar estos procesos de cambio organizacionales. Y cuando esto se genera, podemos fomentar una cultura organizacional orientada a la innovación. Tenemos actores y actores a distintos niveles como tal para la promoción de innovación. Y por otro lado, la organización se orienta hacia los procesos de la innovación. Entonces, de hecho, me gustaría, bueno, ahora dejarles algunos recursos de cómo podemos planificar esta innovación, ¿no? Y me gustaría darles unos minutos, un poco para saber con quiénes estamos, cuál es la visión de su institución a futuro y cómo creen, en este caso, que la tecnología podría ayudarnos a un proceso de innovación. Tenemos aquí un código de barras, si no puedo también colocar el link en el chat, si es que alguien lo necesita, pero me pueden avisar justamente en el chat si es que pueden ingresar a la plataforma, que es un Padlet básicamente, para poder recoger algunas de sus respuestas. Para los que no saben utilizar o saben utilizar el Padlet, hay un más en la parte inferior y esto permite justamente que puedan ustedes ingresar. Me avisan si tienen algún problema para ingresar, por favor. Me levantan la mano si pueden ingresar con una manito levantada, por favor. Gracias, Eric. Excelente. Muchísimas gracias, Rodolfo. Buenísimo, buenísimo. Ahí esperamos unos minutos vuestras respuestas, ¿no? ¿Cuál es la visión del futuro? Y quizás ya ni siquiera de tanto el futuro, pensando, antes se planificaba el futuro a
10 años, 5 años, ahora los cambios vertiginosos en los cuales estamos nos instan a pensar incluso en futuros mucho más acotados, ¿no? Semestrales, incluso por cambios en tecnología eh, como tal. A ver, les voy a dar un minuto para que puedan responder. Me gustaría escucharlos, justamente. Mira, justo acá voy a compartir. Aplicar STEM a las prácticas de Project-Based Learning. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo podemos, ante justamente un aprendizaje basado en proyectos, podemos aplicar el STEM, ¿no? Y el STEM, incluso plus, con las ciencias sociales como tal, que podría ser un tema también a tener en consideración. Eric Mesa de Sistemas nos comenta poder incorporar toda la tecnología y tipos de media que existen para enseñar, así como la integración del programa Challenge-Based Learning, ¿no? Que es un paso quizás al Project-Based Learning que tiene que ver con los retos, ¿no? Cómo este aprendizaje significativo de retos se puede ir insertando, ¿no? Alumnos desarrollando talentos y habilidades con el gusto de aprender y utilizar las herramientas nuevas, innovadoras con la tecnología actual. Ese es un tema importantísimo, ¿no? Porque finalmente los procesos de innovación terminan cuando la comunidad educativa, ergo, no solamente los docentes, no solamente los líderes, sino los estudiantes, sobre todo, se empoderan y se convierten en creadores como tal. Isabel Campos nos habla, por ejemplo, comprobar que la gamificación es una vía para el aprendizaje, para que el aprendizaje sea significativo, ¿no? Igual, el aprendizaje en retos, proyectos o el gamification como tal, cuando puede insertarse como una metodología que ya no es tan alternativa, sino un medio para, puede significar una planificación con visión a futuro. Muchísimas gracias. Si hay más respuestas, de hecho, muy agradecido por las mismas. Entonces, de hecho, Rodolfo nos comenta de aplicar modelos de educación apoyados en el uso de tecnología para crear modelos híbridos como tal. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias por sus aportes. De hecho, sirven muchísimo para la discusión. Entonces, dicho, un poco retomando la línea del profesor Rogers, ¿qué cosas se adoptan, ¿no? Cuando uno adquiere una tecnología y no, realmente cuando se adquiere una tecnología no se adquiere una caja, sino se adopta un ecosistema. La pregunta es cómo lo podemos aprovechar de la mejor manera y planificar justamente todas estas vías orientadas a distintos actores. Y permítame justamente presentarles un recurso muy interesante que lo hemos podido trabajar en muchas instituciones educativas, que tiene que ver con de esta saga de Elements of Leadership, que está orientado a las formas en las cuales las instituciones educativas pueden innovar. Voy a levantar la mano, ¿cuántos conocen este recurso? Me gustaría saber. Ajá, buenísimo. Entonces, yo los combino, los invito justamente a eh, poder indagar sobre tal cual, Innovation in Schools, y este recurso puede ser descargable, básicamente en un ebook, y tiene cosas muy interesantes que vamos a repasar. Una, justamente los aspectos a tener en cuenta para poder innovar a nivel de la organización, y que tienen que ver con cómo impactamos en el aprendizaje, cómo impactamos en la enseñanza, y por otro lado, cómo se generan estos cambios en el ambiente, en el escenario, en la institución como tal. Son tres aspectos cruciales dentro de los cambios, ¿no? Y de hecho, este recurso propone distintos tipos de etapas en el proceso de innovación para poder planificar, ¿no? La primera, orientado a cómo se introduce una tecnología, pero no solamente una tecnología, sino cómo introduce un ecosistema
que aporte al aprendizaje, que aporte a la enseñanza y que aporte al entorno. Como un segundo aspecto, ¿qué elementos necesito para poder integrarlos dentro, ya sea de nuestra currícula, ya sea dentro, justamente, si estamos en el rol de sistemas, cómo lo integramos dentro de nuestro escenario, en este caso, dentro de un laboratorio, dentro de aulas como tal, qué procesos de integración, y que no solamente tienen que ver con la dotación de tecnología en un espacio, sino también con poder adoptar ciertas metodologías y currículos, ¿no? Pusieron justamente temas orientados a gamificación, project-based learning, challenge-based learning, cómo adopto estas metodologías que se adapten a la tecnología, ¿no? Y un segundo punto clave tiene que ver con la integración. Y el tercer punto, que es finalmente lo que compete a la planificación, compete a la innovación. Es decir, cómo creamos, por ejemplo, un nuevo contenido dentro del escenario educativo, cómo no solamente el entorno nos ayuda a poder aprender, sino también a empoderar estudiantes para que sean ellos partícipes justamente del cambio, y además cómo justamente estos cambios pueden ser sustantivos. De hecho, hay una serie de aspectos a tener en cuenta, y me gustaría que puedan ustedes repasar este recurso, que tiene una serie de elementos muy, muy interesantes, tanto para poder evaluar a la institución, para poder entender en qué etapa del proceso están, con una serie de recursos, incluso con indicadores que nos pueden permitir medir y ir viendo el progreso sustantivo dentro de nuestra organización, ¿no? Esto se complementa con un recurso que se llama los Elements of Leadership, también que está disponible, es un recurso gratuito como tal, que pueden ustedes también obtener. Permítanme terminar con una frase, ¿no? El camino comienza cuando los líderes conectan su visión para generar el potencial, para todo el potencial de la organización. Ahí se ha comido el tema de organización. Así que, bueno, les agradezco finalmente por este tiempo. Les comparto justamente este link para que puedan llenar una encuesta por esta presentación. Le doy unos 30 segundos para que puedan poder completar justamente y poder valorar esta presentación. Si es que ya pudieron ingresar, me avisan. Les doy unos 30 segundos para poder completarla. Y también les dejo mis datos, mi correo en el chat, en caso querramos continuar con esta conversación particularmente. Excelente. Muchísimas gracias, Alejandra. Entonces, este tipo de evaluaciones nos ayudan justamente a mejorar. Por favor, cualquier consulta, cualquier pregunta sobre estos temas, profundizar sobre cómo innovar y planificar la innovación, no duden en poder escribirme particularmente. Les dejo aquí mi correo en el chat como tal. Bien, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias con todos y con todas. Gracias, Bernardo. Excelente tu participación. Muchas gracias. Los esperamos a todos. Los invito a pasar al living, al lobby, y por favor, escojan una nueva sala para la siguiente charla.